Buenas, mi intención con este video es tratar de reconstruir una clase que se había perdido del curso de historiografía y historia en el manga y el anime que yo había dado en la Universidad de Buenos Aires. Concretamente se había perdido la clase 1, que era la clase más teórica, con decirlo de alguna manera, porque trataba concretamente sobre la historiografía y cómo intentar entender la historiografía, ¿sí? Esta clase en mis tiempos fue tal vez la más recordada por mis propios alumnos por el simple hecho de que se había perdido, que era muy difícil escucharla, que no entraban todos en el lugar donde lo había transmitido, que no sabía transmitir YouTube. Fue mi primera transmisión real y creo que eso afectó muchísimo la forma en que se trabajó y la razón por la cual el audio original se perdió, ¿sí? Mi idea en esta clase era concretamente empezar a hablar un poco sobre los vínculos teóricos que tienen el manga y el anime con respecto a la historia, ¿sí? Y esto puede parecer un poco redundante, ¿no? Pero el manga y el anime es un territorio rico en usos de historia, ¿sí? Y desde el primer momento en que se empezó a hacer manga, se empezó a coquetear o por lo menos a intentar hablar de historia, ¿sí? Ustedes sabrán que el manga y el anime hoy por hoy es una industria cultural vasta y enorme y bien estabilizada dentro de lo que es el mainstream japonés, pero hay cosas que todavía nosotros como occidentales no terminamos de entrar, ¿sí? Y sobre todo los académicos no terminamos de acoplar, por decirlo de alguna manera, que son los vínculos entre la historia y el manga y el anime, ¿no? ¿Sí? Eh, el anime es un generador de historias, es todo esto que voy a decir tiene que ver un poco con cómo interpretarlo, ¿no? El anime es un generador de historias, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente a uno le está marcando y le está tirando narrativas, ¿sí? Y a la vez que uno tira narrativas, también uno las termina no solamente consumiendo, sino que también las termina creando, ¿sí? Porque, como sabrán ustedes, la cultura del manga y el anime no es una cultura vertical en donde se tira la historia, se consume la historia y por otro lado de se lo termina consumiendo y ya queda, sino que también es una suerte de gran hidra, por decirlo de alguna manera, porque cada historia termina, de alguna manera, por los fans sobre todo, termina haciéndose más grande por el acervo que generan los doujins, ¿sí? Toda la producción que es casera y que es por fuera del canon, ¿sí? Eh, por otro lado está la palabra historiografía, ¿sí? Y la historiografía es una ciencia auxiliar dentro de la historia, ¿sí? Probablemente sea la ciencia más problemática dentro del oficio del historiador, ¿no? Porque se trata de el estudio histórico donde se analiza cómo se construye el relato histórico, ¿sí? Estamos hablando de metahistoria, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Las fuentes, la crítica a las fuentes, los autores, cómo los autores coinciden, los espacios de trabajo de esta gente, ¿sí? Y esto da cuestiones como por ejemplo lo que se llama escuelas historiográficas, es decir, grupos de autores que hayan compartido espacio geográfico o espacio físico en común y que de alguna manera terminan creando una forma de trabajar la historia que es bastante que son bastante comunes, ¿sí? Qué sé yo, uno piensa marxismo británico, uno piensa nueva escuela histórica, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a la vez estos autores se terminan enlazando, ¿no? Y nosotros podemos decir que tal autor o cual autor se parece a tal autor y que trabajan el mismo el mismo campo de estudio o mediante la misma metodología, ¿sí? Como por ejemplo que se puede decir la Escuela de Anales, por ejemplo, que es la fundadora de lo que se llama historia social, ¿sí? Eh, de ahí que uno tiene que empezar a pensar que la historia es representación y el historiador y la representación pueden confundirse muchísimo, ¿sí? Eh, paso por acá, ¿sí? ¿En qué sentido, no? Porque uno puede hablar de historiografía y otro puede hablar de historiología, ¿sí? Y esto es un concepto coselequiano, ya vamos a ver Coselec, ¿sí? La historiografía como yo dije, es una ciencia auxiliar, ¿sí? Pero la historiología es
anterior a la teoría histórica para Koselleck. Es la ciencia auxiliar que se preocupa por la epistemología de la ciencia histórica, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de un basamento que tiene que ver con más cuestiones filosóficas que lo que tenga que ver con las cuestiones meramente del relato histórico y la construcción del relato, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos que empezar a hablar un poco sobre las herramientas que tenemos nosotros como historiador, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos al anime, ¿sí? Y el anime es concretamente, ¿sí? Es concretamente, sin filtros, es una fuente histórica, ¿sí? De la misma manera, ¿por qué lo digo esto, no? Hay un historiador llamado Jérôme de Groot, ¿sí? Jérôme de Groot, que plantea que todo lo que sea producción humana que tenga que ver con relatos se termina debiendo en una suerte de fuente, ¿sí? ¿Fuente de qué? Me van a preguntar a ustedes, porque ustedes piensan que las fuentes pueden ser primarias, que son documentos oficiales, escritos, o secundarias, ¿no? Sino que es una fuente como si fuera que uno saca una foto, ¿sí? Es una foto de algo, ¿sí? Cualquier anime que hable sobre historia es una fuente de algo, es una foto, ¿sí? Es una foto de un momento social, ¿sí? Ya vamos a ver por qué el anime y en general lo que tiene que ver con las producciones históricas a nivel multimedia son como una suerte de cabeza de Jano, ¿no? Para dar como por ejemplo unas cuestiones a esto, ¿no? Se trata más bien de... es un síntoma de postura, ¿sí? Se crea un relato que se termina creando una postura, ¿sí? Por eso digo lo de la foto, ¿sí? Es una postura con respecto a algo, con respecto a un tiempo lejano, pero también con respecto a una actualidad. Por eso digo, y vamos a verlo bien, que es como una doble cara, es como Jano, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, es esa postura que tienen los creadores, los mangakas, o los productores, o los escritores que hayan hecho y trabajado en ese anime, no es otra cosa más que un armado historiográfico, ¿sí? Porque cada relato histórico tiene que tener alguna fuente. Vos no sacás tu forma de entender la historia de cualquier lugar, ¿sí? Porque leíste algo, porque te salió de algún lado, porque te acordás de algún lado, ¿sí? No importa cómo lo hayas hecho, ¿sí? Esa postura histórica tiene un fundamento, tiene una fuente, tuvo alguien que hizo un trabajo teórico que permitió que ese relato te llegara a vos, ¿sí? Y esto, ¿sí? No es otra cosa más que una construcción de relatos, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, el anime sería como uno de los últimos escalones de cómo llegan los relatos producidos en la academia, ¿no? Hacia la gente. Por lo menos en Japón, vamos a pensarlo de este modo, ¿no? O también puede ser que lo podamos decir que cómo llegan estos relatos históricos a un público masivo, ¿no? Si hablamos del cine, si hablamos estrictamente de lo que es cine, ¿no? Y esta construcción, ¿sí? Siempre tiene algo de teoría adentro. Por lo tanto, hay una historiografía que banca esa postura, ¿sí? Y esto lo voy a aclarar hasta que me canse, ¿sí? Que siempre que uno encuentra un relato histórico tiene que haber en algún punto una historiografía que lo bancó, ¿sí? Ya sé, uno tiene que subir 1, 2, 3 escalones, pero lo va a encontrar en algún momento alguien que planteó eso, ¿sí? Y que tuvo un basamento teórico para poder hacerlo, ¿sí? Acá vuelvo a Jérôme de Groot, ¿sí? Con el tema de lo que se llama historiografía vernácula. ¿Por qué? Porque si nosotros en la academia tenemos la historiografía académica, en el que por lo general nosotros nos afinamos más nuestros lápices, afinamos más nuestras espadas para defender una posición o la otra, la historiografía vernácula no necesita esto, ¿sí? No necesita la validación a nivel científico, por decirlo de una manera, porque ya está validada a nivel científico, ¿sí? Porque de alguna manera esta gente sacó sus relatos, ¿sí? Entonces, acá viene el temita, ¿no? Entonces, podemos hablar de que hay una segunda forma de pensar la historia, no solamente pensarla en el sentido de lo que es académico, lo que es real, lo que se discute, sino también lo que le llega a la gente, ¿no? Esta historiografía vernácula popular es casi representado para De Groot, ¿no? Porque él utiliza como unas figuras, ¿no? Para explicar
cómo es esta historiografía vernácula y cómo es el papel de historiador dentro de esto, ¿no? Porque si ustedes ven películas o cosas así, se van a dar cuenta que los historiadores dentro de las películas tienen como particularidades, ¿no? Como que hay varios lugares comunes, ¿no? Él menciona unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, el niño, ¿no? Ese que está escarbando libros y lleno de excentricidad, ¿no? Que trata de buscar, o si no, como ocurre en la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Un tipo completamente sabio, pero a la vez fuera de la normalidad. O en el Código Da Vinci, que en realidad son detectives, ¿sí? Estas son representaciones de cómo el cuerpo del historiador aparece dentro del cine. Y si nosotros tenemos, o por lo menos podemos decir, que hay representaciones de cómo somos nosotros dentro del cine, también hay formas de representar lo que es histórico y lo que es historia. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? Se habla de que estos relatos son más comunes, ¿sí? De lo que el historiador cree. ¿Por qué? Porque por más que nosotros nos matemos en la academia, ¿sí? Por más que nosotros estemos discutiendo entre unos y otros a punta de cuchillo, por lo general lo que ocurre en la academia no es lo que realmente le llega a la gente, ¿sí? Por lo tanto hay una vernaculización de la historia, ¿sí? Si uno piensa en 300, por ejemplo, es uno de los problemas que tenemos nosotros. La película 300, ¿sí? Representa de una manera lo que fue la batalla de Termópilas, que no es cercana a la realidad, no es históricamente correcta, pero es espectacular. Y la gente reconoce la batalla de Termópilas por la batalla donde la película 300, ¿sí? ¿Sí? Y esto no solamente es un relato histórico, sino que se convierte en una suerte de memoria histórica y se convierte en una suerte de mito, ¿no? El mito de la resistencia griega frente al opresivo persa, ¿no? O yendo hacia lo que es más Japón, ¿no? El mito de los samuráis, del honor, de morir por tu señor, ¿sí? Y estos mitos, como todo mito, siempre ¿cómo se dice? Se reviven constantemente, ¿sí? Esto algo de Baudelaire, ¿no? Que el mito siempre lleva un rito, ¿sí? Y concretamente los mitos que nosotros pensamos, que son los que nos pintan las películas, que son relatos históricos, pero que no son completamente históricos con mayúsculas, sino más bien son vernáculos, tienen su cuota de ritualización, ¿sí? Es decir, cuando uno trata de llevar lo mitológico a lo real, ¿sí? Eh, para darles un ejemplo, los espacios pedagógicos son una forma de ritualizar los mitos, ¿sí? Qué sé yo, uno puede pensar desde Argentina el caballo de San Martín cruzando los Andes a caballo, las escarapelas el 25 de mayo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas imágenes, estas memorias históricas, que si bien no son históricas en sí, concretas, sí son vernáculas y sí se repiten constantemente como un rito del propio mito de la nacionalidad argentina, ¿sí? Y eso es la construcción de la memoria colectiva, ¿sí? Y esto es lo que nos importa. ¿Por qué? Porque por más que nosotros estudiemos historia, no podemos dejarnos quietos ante que todo lo que nosotros produzcamos, ¿sí? Puede que del otro lado esté totalmente retorcido, ¿sí? De Groot habla precisamente de que la historia es retorcida por la cultura popular, ¿sí? Ya sea para que sea más fácil de consumir, ya sea para que sea menos problemática, ya sea porque hay un interés en que eso esté representado de tal manera y no de otra, ¿sí? Él llama reactuación, ¿sí? No es una reconstrucción de la historia, es una reactuación. Se está volviendo a actuar la historia, ¿sí? Él, por ejemplo, nosotros acá en Latinoamérica tenemos algo que nos puede recordar a esto, ¿sí? Que es Chica da Silva, ¿sí? Una novela brasilera muy vieja, ¿sí? En donde se trataba de reconstruir el Brasil colonial en manos de una
un personaje bastante conocido histórico, que es Chica da Silva, una ex esclava que deviene en ser extremadamente rica, que se decía que era más rica que el rey de Portugal, ¿sí? Gracias a la explotación de minas de diamantes, ¿sí? Esto es una reactuación, no es histórico, ¿sí? Se está reactuando, se está creando un mito alrededor de Chica da Silva, ¿sí? Y ese mito termina convirtiéndose en una suerte de ritualización, ¿no? Porque apela a los sentimientos de la cultura afro-brasileña, ¿sí? Y en Japón, por ejemplo, tenemos nosotros Rurouni Kenshin, ¿sí? Rurouni Kenshin que del cancelado Nobuhiro Watsuki, ¿sí? Que es un autor que investigó el periodo Meiji, trató de plasmarlo lo posible dentro de su obra y en última instancia nos ofreció una suerte de superhéroe patriota en medio de un Japón en crisis, en donde no había una clara, ¿cómo se decirlo? Un claro futuro hacia dónde iban las cosas, ¿sí? Y acá hay cosas que aparecen, ¿no? Los dojos de pueblo, la mezcla de ropas entre lo occidental y lo oriental. Es una historia vernácula, ¿sí? Consumible para cultura popular. No deja de ser un relato historiográfico, ¿sí? Porque hay decisiones, hay algo ahí que permite las decisiones de todo esto, ¿sí? Pero que hay una intención de representar, ¿no? Es una reactuación, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Tenemos la disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya mencioné anteriormente, en las producciones vernáculas, nuestra disciplina y nosotros mismos como historiador terminamos convirtiéndonos en una suerte eh, de punto también, ¿sí? Se nos puede representar como aventureros, como, qué sé yo, como Indiana Jones, si bien no es historiador, esa es la idea, ¿no? O también repetir la famosa frase de historia como maestra de vida, ¿no? O también la historia como secreto, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, van a encontrar que estos tópicos se suelen repetir en algunas películas, ¿no? Uno piensa en Indiana Jones como esa idea de la historia como aventura, ¿no? Uno piensa en este momento no me acuerdo, algún relato en el que la historia es presentada como una maestra de vida, ¿no? Que se nos enseña cómo tener que actuar ante ciertos puntos, ¿no? Hay una serie que hizo Steven Spielberg, ahora me acuerdo, que se trataba sobre unos supervivientes de una invasión alienígena y que recuperaba la tradición de la Revolución Norteamericana en torno a cómo actuar ante una amenaza alienígena, ¿no? A ver, voy a tener que buscarla porque no me acordaba la serie, ¿sí? El nombre de la serie para explicar, para llevarlo, ¿no? ¿Dónde era que estaba? ¿Dónde era? ¿Cómo era que se llamaba la serie? No me acuerdo. Acá, a ver si lo consigo. Porque honestamente no puedo creer que yo me haya olvidado esta serie, ¿sí? Estos son los primeros trabajos, la filmografía. No lo encontré. Bueno, lo voy a dejar acá, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? La enseñanza eh, que deja, que deja la historia, ¿no? Y por último, tenemos la historia como un secreto. Bueno, uno puede pensar esto, por ejemplo, Da Vinci, el código Da Vinci, ¿no? Y que se oculta el origen de Cristo, que había un hijo de Cristo, que había un linaje de Cristo en la tierra, ¿sí? También nos pasa a nosotros como historiadores, ¿no? Porque tenemos el cuerpo de un sujeto tímido, asexuado, pasional con los otros, a la vez ermitaño, ¿no? Y la disciplina histórica, y esto es lo que me importa, es que es representada como si fuese un trabajo de detective o un trabajo muy estrafalario o directamente se nos pone como docentes, ¿sí? Que si bien
podemos decir que las tres más o menos lo somos todos. Son patrones que se suelen repetir con respecto a lo que es el historiador, ¿sí? Bien, The Groot lo que hace es tratar esto en las películas. ¿Sí? Su trabajo, Representing History, está enfocado concretamente en lo que son la narrativa de películas. ¿Sí? Y en la historia de la película, ¿qué ocurre? Tenés un relato heroico, un relato misterioso y un relato oscuro. ¿Sí? Cuando hablamos del relato histórico, uno puede pensar, qué sé yo, el día D, ¿no? Esa representación del día D en Salvando al soldado Ryan, ¿no? Tenés esa cuestión de lo misterioso, oscuro, en De vuelta caigo en el Código Da Vinci, o, qué sé yo, bueno, la historia oficial, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, la historia de la historia vernácula de películas siempre necesita la construcción de un héroe, ¿sí? Y ese, por ejemplo, ese prohombre histórico, ¿no? Tiene que aparecer en la pantalla, ya sea con el cuerpo de un soldado que logra sobrevivir ante todas las adversidades, como, qué sé yo, nuestros propios Belgrano, nuestros propios San Martín, ¿no? Los próceres, ¿no? Esta idea de que el relato es llevado por la mano de uno, ¿sí? Y atentos con eso porque eso es un toquecito peculiar, ¿sí? Por último, hay un recuento histórico del entretenimiento, ¿no? El sacrificio por la verosimilitud y la espectacularidad, ¿no? Esta idea de vamos a hacer con más explosiones, vamos a hacerlo con más gente, ¿no? Es imposible no pensar en de estas cosas en, bueno, la primera escena de Salvando al Soldado Ryan con el desembarco en Normandía, ¿sí? Una espectacularidad, cuestiones grotescas, pero que intenta asegurarse lo que es la verosimilitud, ¿sí? Es decir, no que sea real, sino que parezca real, ¿sí? Por último, a la película no le interesa, por lo general, tratar de contar la verdad, sino que tratar de contar una gesta dramática, ¿sí? Porque lo que está apelando la historia en películas no es, en última instancia, enseñarnos algo, sino darnos un espectáculo. Que no está mal, ¿sí? Ya de por sí, eso no está mal. La función de las películas es entretener, no educar, ¿sí? Y por esas razones, muchas cosas que ocurren en las películas suelen ser, no se las tiene que tomar como 100% históricas, ¿sí? Uno agradece como historiador, obviamente, que una película haya dedicado tiempo en tratar de poner armas de época, ropa de época, ¿sí? Algunos sucesos tal cual pasaron, ¿sí? Pero no va a ser siempre así. Eso también lo quiero aclarar, no va a ser siempre así y no es el punto de una película, ¿sí? Por último, otras representaciones tienen que ver con lo que es los videojuegos, ¿no? Acá hay unos cuantos teóricos que yo cité, ¿no? Ya de por sí a The Groot, que dentro de Representing History trabaja el tema de videojuegos también, ¿sí? Que asegura que la narrativa histórica dentro de los juegos sigue una linealidad de los first person shooters, ¿sí? Es decir, los juegos de disparos lo que te hacen es sentir la historia a través de la linealidad y darte un efecto histórico a través de tus ojos, ¿sí? Porque vos lo estás mirando. Estás poniendo al jugador en los ojos de la historia, ¿sí? Para él existe una suerte de linealidad darwinista entre la tecnología y la fuerza militar, que lo que termina siendo es que el jugador elegido y la civilización ganen, ¿no? Hay otra forma de entender esto que es bastante menos pesimista, que es la de Ian Bogost. Bogost es un teórico de juegos, uno de los primeros en trabajar lo que es la pedagogía dentro de los videojuegos, ¿sí? En donde se nos explica que los juegos tienen una capacidad persuasiva, ¿sí? Que permite que de alguna manera el jugador se pueda acercar al objeto, ya sean valores morales o en resolución de lógica de situaciones, ¿sí? Y esta línea es seguida por el investigador Chapman, ¿sí? Que en 2006 sacó un librito interesante sobre historia y videojuegos, ¿sí? En donde se nos plantea que estas cuestiones tienen dos formas de entenderse, ¿sí? Tenés una forma en donde se trata de reconstruir
lo ya hecho, ¿sí? Uno puede pensar esto en un Age of Empires, ¿sí? O, eh, o en algo que él llama contrafactual, ¿sí? ¿Qué es esto? Ir contra la corriente, ir contra la historia, ¿sí? Uno puede pensar acá los juegos como Crusaders Kings, como Europa Universalis, ¿sí? Las dos tienen al jugador como objeto, obviamente, ¿sí? Pero parte de un proceso del cual no puede alterar, pero sí debe sobrevivir y seguirlo, ¿sí? En la contrafactual. El jugador no es situado en un contexto puntual. Uno piensa, qué sé yo, en un Crusader Kings, ¿no? Que te sitúa en la Edad Media, ¿sí? Y está en la mentalidad cambiar la historia, ¿sí? Bien. Por último tenemos las novelas visuales, ¿sí? Que esto tiene que ver con el tema de los cómics y acá ya nos estamos acercando cada vez más a nuestros temas, el manga y el anime, ¿sí? Para De Groot, la historia en los cómics es un decorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia en los cómics para él pasa por atrás, ¿sí? Porque lo que nos importa a nosotros es justamente los protagonistas, ¿sí? Eh, Uno puede pensar, qué sé yo, en este tipo de cosas, en Nippur de Lagash, por ejemplo, un cómic argentino, donde, bueno, se sitúa en la edad antigua y esa antigüedad pasa por atrás de las aventuras del propio protagonista, ¿sí? Eh, También él lo que plantea es que hay un problema importante y es que la construcción de los relatos históricos dentro de los cómics suele ser tiene un problema de sentido histórico, ¿no? Porque no es historia, ¿sí? Es un relato, es un contexto, ¿sí? Es un contexto para una historia, ¿sí? Y en los mangas y en los animes se puede ver esta constante construcción de sentidos, ¿sí? De relatos y de representaciones. Y el problema no es cómo lo hacen, ¿sí? O sea, no es el problema de tal cosas así o asá, ¿sí? Uno puede pensar que en Sengoku Basara, que los samuráis prácticamente tienen superpoderes, tienen láseres en las armas y todo eso, sino en qué, para qué lo hacen, ¿sí? Ese es el punto del cual tiene que ir esta clase, ¿sí? Y el punto al cual yo creo que uno tiene que pensar lo que es la ciencia, ¿no? ¿Sí? Para que me perdí, acá. ¿Sí? Bien, también hay otro temita, ¿no? Que es el tema de la representación. Y esto es un concepto que es nuevo, o mejor dicho, es relativamente nuevo porque una cosa es hablar de lo que representa la historia y otra cosa es hablar de lo que recibe la gente de la historia, ¿sí? Porque la historia de la recepción es otra cosa mucho más peligrosa y mucho más compleja que lo que es simplemente representar, ¿sí? La representación es la recreación de un periodo histórico a través de la subjetividad del autor. Y esto no lo digo yo, lo dice Roger Chartier en El mundo como representación, ¿sí? Eh, Esto implica dos cosas muy importantes. Uno que es la subjetividad, o sea, el propio autor lo que quiere mostrar, ¿sí? Y por otro lado es la recepción de la gente, ¿sí? Cuando se habla de subjetividad se habla de interpretación y de sentido, ¿sí? Esto significa que el autor entendió el proceso y el sentido que le piensa dar, ¿sí? Así una representación tiene dos partes, ¿sí? Una narrativa, que es la parte más objetiva y lo que tiene que ver con la construcción de las cosas, y por otro lado, ¿sí? Lo que realmente fue. Es decir, la historia con minúscula y la historia con mayúscula en otra vez, en otro plano coselequiano de nuevo, ¿sí? Bien, estas representaciones son formas de metaforizar el presente proyectándolo al pasado. Lo más importante de Chartier es precisamente esto, que toda representación no está hablando del pasado, está hablando del presente, porque la subjetividad del autor está acá y el ahora, ¿sí? No existe una representación histórica que no hable del presente, ¿sí? Por lo tanto, por más que veamos animes que tengan que ver con historia o que la tratan de colocar en un proceso histórico puntual, no dejan de estar hablando del presente, ¿sí? Porque la historia, los relatos históricos no dejan de ser relatos sobre el presente, porque el autor no vivió ese periodo. No hay una experiencia del autor que permita decirte que tal o cual cosa haya pasado, porque lo está hablando desde el siglo XXI o siglo XX, ¿sí?
La construcción de sentido histórico, ¿sí?, tiene que ver con estas representaciones que estén acompañadas con el sentido, ¿sí? Si uno ve la ropa de Kenshin, uno se da cuenta que ese periodo no es el periodo moderno, ¿sí? No es un japonés moderno, pero tampoco es un japonés antiguo, ¿sí? Y eso es la construcción, eso construye sentidos en los relatos, ¿sí? Y este sentido tiene que ser coherente con el público, ¿sí? ¿Por qué? Porque el público tiene que reconocer eso en el relato, ¿sí? A la vez, si esto es consensuado, si el público cree que esto es correcto, o por lo menos está dentro de su canon, ¿sí?, es consumido, ¿sí? Y al ser consumido el, se oculta el relato historiográfico, ¿sí? La historiografía y el análisis historiográfico toma mayor fuerza e importancia, ¿sí?, cuando ocurre algo muy importante, ¿sí?, que es el giro lingüístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta que no entra en crisis con el libro Metahistoria, nuestro oficio, ¿sí?, no hay forma de entender, o por lo menos de comprender, por qué razón la historia no es diferente a lo que es la literatura, ¿sí? De hecho, White en Metahistoria lo que plantea es que precisamente toda historia en realidad es una colección de relatos, ¿sí? Y pone bastante en duda la construcción objetiva de la historia como ciencia, ¿sí? En ese sentido, el giro lingüístico es tratar de hacer que la historia empiece a girar alrededor de la lingüística, ¿sí? Y esa construcción y ese análisis textual no es una ciencia del pasado, sino una reconstrucción literaria de ese pasado, ¿sí? En otras palabras, lo que nos está planteando a través del giro lingüístico y la crisis que genera en los historiadores es precisamente dudar de qué tan científico es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, para Paul Ricoeur, por ejemplo, la historia es una no ficción, ¿sí? O sea, nosotros, en lugar de construir ciencia, lo que estamos haciendo es construir no ficción. Estamos no ficcionando un proceso histórico, ¿sí? Y eso es una paradoja, ¿no? Porque la reconstrucción histórica choca con nuestra propia percepción del periodo histórico. En otras palabras, la objetivación no se diferencia de la literatura, ¿sí? Pero entre nosotros sabemos que esto no es así, ¿sí? Nosotros sabemos que la historia es, y cito textualmente a Chartier en un discurso en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí?, el rol de los historiadores es entender el sentido de la narrativa histórica y la práctica histórica por parte de los actores sociales, ¿sí? En otras palabras, nosotros no estamos haciendo literatura, sino que además de meternos con lo que tenemos que reconstruir de ese pasado, también tenemos que empezar a entender la práctica histórica de los actores sociales, ¿sí? No se trata de contar, ¿sí?, sino de reflexionar cómo se la cuentan, cómo la cuentan otros la historia, ¿sí? Y justamente viene ahí mi punto. Los animes, como dije al principio, fabrican historias, cuentan historias, arman relatos, ¿sí? Y forman sentido histórico y abren la memoria histórica, ¿sí? Esto nos lleva a la parte más importante de este curso, que es el tema de la memoria, ¿sí? Vamos a cambiar de coso esto. Acá, ¿sí? Esto lo pasé por arriba, ¿sí? Acá, ¿sí? El gran problema tiene que ver con el tema de la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la construcción de la memoria histórica es una práctica social, ¿no? Y es como la propia sociedad termina recordando su pasado, ¿no? Porque esto genera una suerte de remembranza, ¿sí?, que está llena de lo que Pierre Nora llama lugares de la memoria, ¿sí? Para este autor, la memoria es una suerte de economía del sentido, ¿sí?, de todos esos relatos históricos dentro de la sociedad, ¿sí? Uno habla de lugares de la memoria y lo que piensa simplemente son lugares físicos, ¿no? El obelisco en Buenos Aires como el lugar de la fundación de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, el Cabildo, ¿sí?, que actúan como catalizadores visuales de lo que nosotros recordamos, ¿sí? Pero también los lugares de la memoria no son físicos, ¿sí?, sino que también
Es donde se concentra la memoria de la gente, ¿sí? Eh, para darles una idea, uno cuando ve un pañuelo blanco, uno ya sabe que está hablando de las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Y los mangas pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Los animes actúan como lugares de la memoria, como conservación de lugares, ¿sí? Donde esa memoria histórica japonesa se concentra, ¿sí? Y como memoria poseen una capacidad de evocación, que esto no es importante, y al evocar tiene obviamente un sentido muchísimo más grande, ¿sí? Eh, el rol de historiador para Pierre Nora es justamente ser el árbitro de estas memorias históricas. Es decir, que esta memoria colectiva no es así o esta memoria colectiva no es así. ¿Sí? Es un rol bastante similar a lo que plantea Chartier, pero para mi forma de entenderlo es bastante más acotada. ¿Sí? Porque ser árbitro de algo no es precisamente nuestro papel como historiador. ¿Sí? Por último, ¿sí? Hay que preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué ocurren estas representaciones? ¿Sí? ¿Por qué representamos cosas? ¿Por qué necesitamos la representación? ¿Sí? ¿Por qué nosotros pensamos, por qué los japoneses piensan en un detalle tan pequeño como los moños hechos con arroz que le envía Oichi a Nobunaga antes de las batallas de Anegawa para avisarle a su hermano que lo iban a flanquear? ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esa cosa tan pequeña, anecdótica, penetra dentro de la memoria social? ¿Sí? Y es que cada una de estas situaciones referenciales remiten a una memoria colectiva, ¿sí? En el sentido común. ¿Sí? Muchos relatos históricos terminan siendo parte de la construcción nacional. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer los tontos. ¿Sí? El tema de las escarapelas, que mencioné anteriormente, el tema de pensar que San Martín cruzó con un caballo blanco, ¿sí? Son puntos, son relatos, son sentidos que quedan en la memoria colectiva. ¿Sí? Y todos los historiadores, ¿sí? Conocemos y sabemos que San Martín cruzó eh, los Andes en una tienda de mula porque estaba enfermo. Pero el relato está en el caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿Sí? Y esto se traslada también, porque los japoneses también hacen esto, ¿sí? Por eso las cuestiones del honor, las cuestiones de memorizar, qué sé yo, el moño de arroz que le envía la hermana de Nobunaga, son en última instancia apelaciones a la memoria social. ¿Sí? Estos elementos forman... hay otro concepto que entra acá, que es el tema del uso público de la historia. ¿Sí? ¿Qué es lo que me voy a meter ahora? ¿Sí? Porque el relato histórico dentro de la sociedad tiene uso, desuso y replicaciones. ¿Sí? Esto no lo digo yo, lo dice Galerano. ¿Sí? ¿A qué quiero ver con esto? Que las sociedades generan su propio relato. ¿Sí? Esto se usa, ¿sí? Porque tiene sentido, y cuando es vaciado de sentido se desusa. ¿Sí? Un ejemplo claro en la historia argentina sería, por ejemplo, la imagen de Rosas, que pasa de ser tirano, un opresivo tirano en las Pampas, a convertirse un tirano y encima todo un bárbaro en algunos relatos, a que pasa a convertirse en una suerte de el primer industrialista argentino, el defensor de la soberanía argentina, ¿sí? Eso estamos hablando de uso y desuso, ¿sí? Y ese uso y desuso de la memoria histórica, ¿sí? Es cómo se termina cambiando, cómo esto es completamente plástico, ¿sí? Y termina fragmentando, ¿sí? Porque en última instancia no es que nos acordemos históricamente, no tengamos nuestra memoria histórica de algo cristalizado, ¿no? Porque como ya expliqué, es plástico. De la misma manera que se puede crear, se puede moldear, se puede romper, ¿sí? Por lo tanto se tiene que hablar de fragmentación, ¿sí? Y acá viene un concepto coselequiano, ¿sí? Porque esta justamente el punto en donde a mí me importa hablar, ¿sí? Que tiene que ver con la Historic, ¿no? Historic Christ, ¿sí? Historic Straight, ¿sí? La lucha por la historia que se dio entre Nolte y Habermas con el tema de la memoria nazi en Alemania, ¿no? Que tiene que ver con que este uso público tiene una metafísica importante, ¿no? Porque no solamente estamos
hablando de cosas que se usan y se desusan, ¿no? Sino que también estamos hablando de cosas que pueden quedar ahí adentro en la memoria y no tengan sentido, pero que están, ¿sí? Eh, Como también tiene que ver mucho con cómo se usa, ¿sí? Si uno piensa en esto, uno puede empezar a razonar que los animes hacen uso público de la historia, ¿sí? En realidad no solamente los animes, sino también todo lo que tiene que ver con producciones audiovisuales hacen uso público de esto, ¿sí? ¿Esto es manipulado? Obvio. Obvio que sí, ¿sí? Pero para la historia producida por la academia, sí, estos sujetos de manipulaciones es para generar consensos. Como ya mencioné anteriormente, está para espectacularizar, está para enseñar, está para generar un sentido, ¿sí? Y esto es un terreno de disputa entre nosotros y la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la memoria que nosotros los historiadores cargamos no es lo mismo que la que cargan las personas, no es lo mismo la historiografía académica a la historiografía vernácula, como lo mencioné en lo primero, ¿sí? Y esto, ¿sí? Se traduce precisamente en que la memoria, ¿sí? Como Riquet menciona, ¿sí? La memoria es una narración, ¿sí? Es la narración como los humanos terminan narrando el paso del tiempo, ¿sí? De ahí que Ricord plantea que el tiempo es un problema hermenéutico y que constantemente nosotros como humanidad estuvimos lidiando con él, ¿sí? Sin embargo, este tiempo no tiene sentido sin la narración. Es decir, si nosotros ponemos a ver día y noche, y día y noche, y día y noche, sin simplemente ponerle algo, va a ser simplemente los cambios de día. Ahora, cuando tu memoria implica que en tal lugar, en tal momento del día, ocurrió algo que te dejó marcado y que lo recordás, ahí ya tiene sentido, ¿sí? Los historiadores académicos para Riquet por eso dicen que están obsesionados con la idea de recuperar memorias, ¿no? Como si estuviésemos constantemente en deuda, ¿sí? Eh, el tema es este, ¿sí? Que no estamos en deuda, ¿sí? Porque ahora me voy a meter con Koselleck. No es que estamos nosotros en deuda, como dice Riquet, con repartir la historia, sino que más bien el gran problema que tenemos es que nuestra forma de pensar la carrera o la materia o lo que trabajamos nosotros no tendría por qué ser una torre de cristal, ¿sí? Por eso Koselleck menciona lo que es historia e historias, ¿sí? Yo no sé alemán, hay un término para eso concreto, pero hay dos cuestiones. Una que es la historia con mayúscula y la otra que es la historia, las historias, ¿no? ¿Sí? Porque hay un solo hecho real, pero hay un montón de otros hechos que se narran, ¿sí? Y que pueden ser la misma cosa, pero pueden contradecir esa historia mayúscula y siguen estando, ¿sí? Y el papel del historiador, ¿sí? Para este autor es que nosotros somos los unificadores entre los relatos y los sucesos, ¿sí? Y esto es un planteo infinitamente hegeliano, ¿no? Porque lo ideal, la historia ideal, esa torre de cristal, terminas traduciéndose y generando una suerte de síntesis y antítesis con las historias que están por debajo, ¿sí? Por eso él habla de historiografía, ¿sí? De historiología, porque es este estudio de la composición de estos relatos históricos, ¿sí? La pregunta de Koselleck no es qué pasó, sino cómo se narró, cómo se pensó, ¿sí? Entonces, acá lo que plantea es que toda la cuestión que tiene que ver con la historia termina siendo de alguna manera, metafísicamente hablando, tiene que hacer un replanteamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de las fuentes, ¿sí? ¿Qué es la fuente para Koselleck? Que es una experiencia histórica fragmentada, ¿sí? Que está desconectada del relato. Las fuentes no tienen relato, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido que el historiador tradicional le hace? Bueno, vamos a repartir esta fuente hacia tal punto, ¿sí? De la historia y vamos a ver con qué estaba conectado, ¿sí? El tema es este. Pensar de esta manera no es correcta porque no son documentos puros, ¿sí? Un documento, una fuente estatal siempre
tiende una particularidad y es que no es del todo correcta, ¿sí? Hay que, hay que contextualizar todo, ¿sí? Y esto implica que todas las fuentes no son puras ni rígidas, sino que son algo más maleable, ¿sí? Y que la única forma de que tomen sentido es juntando con otra y intentando encontrar puntos de anclaje entre uno y otro, entre distintos puntos, ¿no? Y en última instancia, si vamos a pensarlo de esta manera, él lo que llama es que estas historias en realidad no es que son historia, sino que son reflejos de esa fuente, de esa torre, ¿no? Porque él utiliza esa imagen de la torre de cristal y la sombra que proyecta es una de las tantas historias, porque las sombras toman distintos tipos de formas a lo largo del día, ¿sí? De la misma manera pasa con las historias. Y el manga y el anime es eso, es una refracción de la historia, ¿sí? Acá. Por eso hay que pensar en la idea de sincronía y de acronía dentro de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese valor de la fuente el valor de una fuente con fecha y una posterior tienen distintos tipos de valores. Te pueden enseñar, te pueden mostrar un proceso cómo evolucionó, ¿sí? De ahí que uno puede pensar, qué sé yo, ya mencioné este tema, pero en las escuelas por lo general se nos enseñan que las fuentes tienen dos jerarquías, ¿no? La fuente directa, la fuente indirecta, la fuente primaria, que son todos esos documentos, que son estatales, que son fuentes escritas, y otras que son secundarias, que son representaciones, que son fotos, etcétera, etcétera, ¿sí? En ese aspecto, Koselleck lo que plantea es que la historia no es una... no tiene solamente una cara, ¿sí? Por eso hablamos de la cara jánica de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cara jánica de la historia, o del historiador, o de lo que produce, ¿sí? Del relato histórico, siempre está mirando a dos lados, al pasado, porque es lo que intenta explicar, y al presente, porque es de donde se escribe, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el manga y el anime, ¿no? Hay una cara al pasado, ¿sí? Hay un intento de explicación de ese pasado, representación de ese pasado, ¿sí? Y otra cara que es la cara actual, ¿sí? La modernidad, desde donde se escribió, ¿sí? Por lo tanto, acá hay un problema y es que las fuentes, todas las fuentes, tienen el problema entre qué punto de la historia se está leyendo, ¿sí? Porque uno no puede entender, la fuente la puede leer de acuerdo a las sensibilidades de tu modernidad. ¿Por qué? Porque el sentido con el que vos trabajás, la, tu marco teórico, no es el marco teórico con el que se escribió esa fuente. No es la misma lógica, ¿sí? Entonces las capacidades de interpretación varían de fecha en fecha, ¿sí? Así también varía también lo que se puede sacar de esa fuente, ¿sí? En ese sentido yo suelo decir que el historiador, más que interpretar la historia, la saborea, ¿sí? Porque no estamos teniendo el sándwich en la boca, sino que directamente sabemos y lo tentamos con la lengua, sabemos qué sabor tiene, ¿sí? Por esas razones, las fuentes tienen sentidos de acuerdo a el momento en que las analizamos, ¿no? Eh, y que se presentan como y es justamente cuando, en este punto, que la presentación de una narrativa como espectáculo cobra otra fuerza, ¿sí? Y esto es precisamente lo que ocurre con el anime, es un espectáculo, ¿sí? Y en ese punto, nosotros no estamos comiéndonos el sándwich de la historia, sino que estamos comiéndonos el sándwich del espectáculo, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos haciendo no es hablar de historia, sino saborear esa historia, ¿sí? Y en ese punto también podemos hablar de el sentido, ¿no? Porque si nosotros podemos saborear el punto histórico de un relato, también podemos entender el sentido de ese relato, ¿sí? Es decir, olemos, por decir, como puse en la diapositiva, olemos qué sentido tiene, ¿sí? Me gusta a mí hablar un poquito con el tema de los sentidos, porque precisamente se trata de esto, ¿sí? Se trata de qué tipo de cosas estamos planteando, de qué cosas estamos
interpretando, hacia dónde lo estamos interpretando, ¿sí? Y también un poco desde qué punto de sensibilidad nos estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Y acá diría la parte de historia, ¿sí? Que tiene que ver con el tema del anime, ¿sí? Porque esta parte la habíamos cortado incluso porque yo había puesto pedazos de Rurouni Kenshin en esta parte y me lo bajaron al toque, ¿sí? Vamos a plantearlo primero. Hecho por Watsuki, autor canceladísimo. Nuestro contexto histórico es la era Meiji, la caída del shogunato, ¿sí? El nacimiento del Japón moderno, muy importante. Este protagonista es un ex asesino, un hitokiri, un vagabundo, ¿sí? Que renunció a la violencia. El héroe en Rurouni Kenshin renunció a la violencia, ¿sí? Y esto es lo más particular dentro de toda esta historia, ¿sí? Porque por lo general los shonens normales nos presentan héroes violentos, ¿sí? Héroes que no tienen no tienen pruitos a la hora de entrar a la violencia. Sin embargo, Kenshin no. Kenshin es alguien que está convencido, ¿sí? De que la no violencia es la respuesta, ¿sí? Esta serie se empezó a producir a partir de 1995, ¿sí? Que es considerada la década perdida de Japón, ¿sí? Porque si vamos a hacer ese análisis de pasado-presente, ¿sí? El contexto de esta historia es precisamente unos meses antes del atentado con gas sarin que el Amshin Ryukyu hizo en Japón, y a la vez se hablaba de una década perdida, ¿no? ¿En qué sentido? Japón venía de una crisis de esta inflación, eh, hay cada vez menos jóvenes participando en la política, hay cada vez menos dinamismo social, se hablaba de una cuestión de pérdida de identidad de los japoneses, o por lo menos apatía, ¿sí? Que es lo que se lo llama en este periodo, a la década de los 90 en Japón, la apatía nipona, ¿sí? Ahora, el problema es este. ¿Por qué la era Meiji? ¿Por qué no la era de los samuráis? ¿No? Y elegir la época en donde ocurre esta transición entre el mundo antiguo y el mundo moderno, ¿sí? Porque la era Meiji es la era del nacimiento de la nación japonesa, ¿sí? Y según ellos, según el mito nacional de japonés, Meiji es una revolución no violenta, ¿sí? Esto obviamente es una mentira, ¿sí? Pero es un cambio no violento de dejar lo que es el shogunato a lo que es la moderna nación japonesa, ¿sí? Obviamente, violencia hubo, sí, porque para fundar el Meiji hubo una guerra llamada el Bakumatsu, donde las fuerzas shogunales se enfrentaron a las fuerzas imperiales, ¿sí? No solamente eso, hubo violencia posterior al Bakumatsu, ya sea por la guerra del dragón, ¿sí? Por la guerra del dragón, que es la famosa rebelión de Satsuma, las rebeliones comunales japonesas, eh, en otras, por eso digo yo la violencia que sí, ¿no? Porque el Bakumatsu en sí era un periodo violento. Dentro del Bakumatsu está la guerra Boshin, que es cuando se enfrenta el shogunato contra los imperiales, ¿no? Eh, y también en este periodo es cuando comienza a aparecer lo que se llama Wakon Shosai, ¿no? Que es estas construcciones, nuevas narrativas, ¿sí? Que tienen que ver con la construcción de la nación japonesa. El más conocido de todos estos es Bushido de Solo Japan de Nitobinazo, ¿no? Que es la aparición de el nacimiento de lo que conocemos nosotros como el nacionalismo japonés, ¿sí? A la vez, tampoco podemos decir que es del todo pacífico, ¿no? Porque durante el periodo Meiji se invadió Corea y se invadió China, se peleó contra Rusia. No hay una violencia entonces. ¿Por qué los japoneses recuerdan al Meiji como un periodo no violento? ¿No? En ese punto, ¿sí? Genshin es acá una suerte de medio didáctico hacia entender el occidente, ¿no? Y acá viene otra cosa que es lo más importante dentro de los estudios de manga y anime, que el primer trabajo que se hizo, y lo van a ver en la clase 2, es el tema de el manga como una función pedagógica, que lo hizo Frederick Scholt en el 83, ¿sí?
¿A qué va con esto? Que el manga permite enseñar y aprender cosas, ya sea desde el punto de vista lingüístico como también desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y al ser una puerta hacia la cultura japonesa, el manga es una nueva forma de leer, como lo dice Frederick Schultz, ¿sí? Y el anime es ese registro visual de esas costumbres, ¿sí? Por lo tanto, Kenshin no solamente está construido hacia lo que hacia lo que los japoneses piensan que fue el periodo Meiji, sino que también es una puerta de entrada hacia Occidente de ese punto de vista, ¿no? Por lo tanto, se nos está enseñando una historia, ¿sí? Y este consumo de manga, ¿sí? Es también una forma de aclimatación, ¿no? Porque el manga se puede aprender historia. De hecho, muchos de nosotros terminamos aprendiendo historia gracias a Kenshin, ¿sí? En ese punto se puede hablar de cómo esta serie tiende puentes entre la tradición y la modernidad, ¿sí? Y acá viene probablemente la mayor obsesión dentro de esta serie, ¿sí? ¿Y por qué razón esta serie fue elegida como la primera para analizar? ¿Sí? Porque esta filosofía guerrera de Kenshin, ¿sí? Esta visión sobre el honor, sobre la vida y el sacrificio, para Kenshin es moderna, ¿sí? Porque Kenshin no se está sacrificando por nadie. El honor de Kenshin está totalmente mancillado y rara vez le importa, ¿sí? Y ese sacrificio que hace Kenshin ya lo hizo otro por él, ¿sí? Y no voy a spoilear, ¿sí? No voy a spoilear esto, pero Kenshin en ese punto es un sujeto moderno, ¿sí? Él está en contra de su propia cultura, ¿no? Porque él no está pensado eh, como un ser comunal, ¿no? Como un ser que tiene que adaptarse a los patrones de conducta, sino que él eligió el camino de la paz, ¿sí? Él eligió con su independencia y su autonomía qué hacer con su pasado, ¿sí? Él decide olvidarlo. Obviamente los que saben de la serie saben que no lo pude olvidar. Que el chiste de la serie es justamente cómo este pasado viene constantemente a tocarle la puerta a Kenshin y cómo este pasado termina haciendo que Kenshin pierda la vida, ¿sí? En ese punto, ¿sí? La pregunta es por qué los japoneses se aferran tanto a absorber la modernidad y a la vez resistirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da acá la particularidad de que los japoneses tienen esto de que son modernos y a la vez mantienen un montón de tradiciones que tienen que ver con su antigüedad, ¿no? Justamente, justamente de eso va gran parte de la historiografía japonesa, ¿no? Porque se da la cuenta de esta premisa del Wakon Yosai que yo mencionaba, ¿no? Que en última instancia es nueva tecnología conservando tu antigüedad, ¿sí? Ahí viene el temita este, ¿sí? Tradición y modernidad. El Bushido es lo mismo, tradición y modernidad, ¿sí? Se adapta una tradición para que vuelva a ser para que sea moderno, ¿sí? Y en esto también pasa lo mismo, porque acá Kenshin sigue siendo una suerte de antiguo, pero con cuestiones modernas, ¿sí? Y en última instancia esto es un discurso patriótico, ¿sí? Es una forma de mostrar un Japón que es diferente, ¿sí? Porque si ustedes se pongan a pensar, esto es en el 95, a Japón lo estaban persiguiendo de vuelta por no reconocer los crímenes de guerra, a Japón lo estaban persiguiendo por, bueno, este tema de la generación perdida, el tema del atentado al tren de Tokio, y tiene que ver con ese patriotismo, ¿no? Kenshin en última instancia es un patriota, ¿sí? Pero es un patriota moderno, no es un patriota a la antigua, ¿sí? No se sacrifica por la nación porque lo obligan, sino porque quiere, ¿sí? Y porque quiso, él eligió el camino de la paz, ¿sí? Algo muy importante en el Japón moderno. Japón tiene prohibido el ejército. Japón no puede invadir otros países. Entonces, en última instancia, Kenshin en esta etapa de su vida, lo que decide es
olvidar el pasado, dejarlo atrás, ¿sí? Por eso es un héroe nacional. El Japón moderno es Kenshin, ¿sí? Por último, esta tara patriota que lo acabo de mencionar, ¿sí? Kenshin nunca renegó de sus ex jefes, ¿sí? Los perdonó a todos, ¿sí? Muchos de ellos incluso ahora son los mandamases. Incluso llegó a pelear contra el que era su enemigo dentro del país, ¿sí? A favor de él. Y llegó a pelear contra quien era su amigo, ¿sí? Esto no es otra cosa más que una tara patriota, ¿no? Porque es un sacrificio y abnegación por el país, ¿sí? Ya no se muere por el honor, se muere por el Estado-Nación, se muere porque las cosas estén bien. Genshin en última instancia peleó hasta el último momento para poder alcanzar la paz, para que todo se establezca, ¿no? Y esto es una cuestión gramsciana, ¿no? Porque la literatura nacional está para construir mitos nacionales, ¿no? Gramsci lo pensaba desde el punto de vista de corazón en su época, ¿no? Pero esa literatura de época italiana es bastante parecida a lo que Kenshin está haciendo, ¿no? Eh, Esa cuestión de la emoción y el heroísmo, ¿no? Es un relato patriótico, ¿sí? Porque la patria no se termina entendiendo por la razón, sino que por las emociones. La patria es una emoción, es un sentimiento, no es una cuestión racional, ¿sí? Y precisamente es que estas cuestiones que movilizan a la gente, que movilizan a las tradiciones culturales propias, termina siendo en última instancia un arma burguesa, ¿sí? Es la construcción del Estado Nacional. Para construir un Estado Nacional necesitas un relato que te permita crear una patria, ¿sí? Y justamente Kenshin hace eso, construye una patria moderna dentro del anime, ¿sí? Y es justamente esos tres puntos, y si se ponen a pensar, los últimos tres puntos donde Kenshin abreva, es justamente el amor de Kaoru y Kenshin, la libertad, las decisiones que Kenshin hace con respecto a esto, tratar de olvidar su pasado, tratar de no volver a matar, y por último, todo esto está enfocado en otra cosa, que es la redención, ¿sí? La muerte de la primera novia de Kenshin es justamente lo que inicia su camino para redimirse, ¿sí? Y en última instancia todo esto está hablando de la modernidad japonesa, los intentos de Japón de escapar de su pasado genocida, de su pasado ultranacionalista, de su pasado monstruoso, y tratar de volver a ser una nación normal, por decirlo de una manera. Obviamente, tanto Japón como Kenshin son perseguidos por ese pasado, y en última instancia ese pasado siempre termina ganando, ¿sí? Que bueno, los que vieron Kenshin ya lo saben, ¿sí? Eh, pero los que no, la idea de Kenshin es precisamente esa, ¿no? Apelar a esos sentimientos patrióticos, apelar al nacionalismo, apelar a los conceptos premasticados que Japón tiene con respecto a lo que es eh, a lo que es la patria. Y también es una patria moderna, no es una patria antigua, no es la patria de el periodo Meiji, sino es la patria del 95 donde Watsuki lo está construyendo, ¿sí? Ese es el punto de todo esto, ¿sí? Así que bueno, espero que esta reconstrucción de clase haya salido bien. Y bueno, tienen mis videos después de las otras clases ahí en el canal de YouTube. Nos vemos.